Dos matones de Sandra me empujaron al asiento trasero de una camioneta con los vidrios polarizados. Uno era calvo, con tatuajes que le cubrían la piel desde el cuello hasta los nudillos. El otro parecía tener la cara tallada en concreto. Ni siquiera tuve tiempo de atarme los malditos zapatos. Me agarraron justo en la entrada de mi casa mientras aún cargaba las bolsas del supermercado, arrojaron mi teléfono a una zanja como si fuera basura y aceleraron como locos hasta que el asfalto se convirtió en polvo. Nos detuvimos en medio de un campo azotado por el viento. No había casas a la vista, ni luces, solo yo, dos estatuas musculosas y ella. Sandra estaba allí como si posara para una revista de moda, tacones clavados en la grava, falda de cuero ajustada, labios rojos sangre, una mano sosteniendo un sobre grueso, la otra formando una sonrisita arrogante. Hola, cariño, dijo en tono meloso, como si esto fuera una simple reunión de mitad de semana. Me alegra que hayas venido. Será rápido. Estaba tan atónito que no pude decir ni una palabra. Mis ojos iban de su rostro al sobre. ¿Qué es esto?, pregunté finalmente, en voz baja. Ella dio un paso adelante, los tacones crujiendo sobre la grava como huesos. Es un contrato, dijo sin rodeos. Sin abogados. Sin batallas legales. Solo tú aceptando las nuevas reglas. Levantó el sobre ligeramente. Ahora tengo amantes, Luis. Varios. Cuando quiera, donde quiera. ¿Y tú? Tú seguirás siendo mi esposo. Silencioso. Leal. Obediente. Como una mascota bien entrenada. El calvo soltó una carcajada. El otro sacó un bolígrafo del interior de su abrigo con total tranquilidad. Sandra alzó el sobre como si fuera un trofeo. Fírmalo y todos nos iremos a casa sanos y salvos. No respondí. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que algo se rompería. Sandra ladeó la cabeza, su voz era puro almíbar. Vamos, Luis. No hagas un drama. Lo sabías. No eres tan ingenuo. Se rió. ¿Todas esas escapadas de yoga? Esas noches de trabajo hasta tarde, ¿y te lo creíste? Dios, eres adorable. No solo me lo restregaba en la cara, saboreaba cada segundo. ¿Y lo peor? No estaba equivocada. En el fondo, yo lo sabía. Había visto ese mensaje que olvidó cerrar. Escuchado la música a todo volumen en la ducha mientras escribía bajo el vapor. Captado esas sonrisas que lanzaba cuando creía que no la observaba, no para mí, sino para el recuerdo de alguien más. O tal vez más de uno. Aún así, nada me preparó para este circo. Siempre imaginé que la infidelidad significaba secretos, moteles baratos, tal vez un poco de lápiz labial en el cuello de una camisa. ¿Pero Sandra? Sandra quería firmas. Quería que su traición quedara sellada y certificada como una transacción legal. Me levanté despacio. El calvo hizo un movimiento, como si estuviera listo para lanzarse sobre mí. Pero Sandra levantó la mano, deteniéndolo. No hace falta, cariño, ronroneó. Luis no es de los que pelean. La miré fijamente. La miré de verdad. Esa mujer que una vez se aferraba a mí en medio de la noche, aterrada por sus pesadillas. Que sollozaba en mis brazos en el funeral de su padre. Que solía decir que yo era su hogar. Ahora estaba allí, vendiendo nuestro matrimonio como si fuera un sofá de segunda mano en segunda mano. Y en ese momento, algo dentro de mí simplemente, se rompió. No de forma ruidosa ni explosiva. Solo un chasquido silencioso, como el último diente de un engranaje desgastado cediendo. No levanté la voz. No me lancé contra nadie. Simplemente sonreí. Tienes razón, dije con calma. Mantengámoslo limpio. Extendí la mano hacia el bolígrafo. Los ojos de Sandra brillaron como si ya hubiera ganado. Tomé el sobre. Su expresión era de total triunfo. Firmé. Y luego, me reí. Me reí tan fuerte que los tres se estremecieron. La sonrisa de Sandra se desdibujó. ¿Qué es tan gracioso?, espetó. La miré directamente a los ojos.
Ven, dije, con una voz fría como el acero. Mi sonrisa era tan afilada que parecía cortar. Esta es la parte en la que me pongo desordenado. Parpadeó. ¿Qué? Dejé caer el bolígrafo. ¿Querías un espectáculo, Sandra? Dije. Pues prepárate. Estás a punto de presenciar una maldita obra maestra. Y así fue como comenzó la verdadera historia. Verás, gente como Sandra piensa que la traición es el gran final. Pero no lo entienden. ¿Traición? Es solo la escena de apertura. Creen que acorralar a un hombre y hacerlo suplicar les da poder. Pero olvidan lo que pasa cuando un hombre toca fondo. Cuando le quitan el orgullo, el amor y la razón. Cuando la última parte decente de su corazón se convierte en cenizas. Ese es el momento en que se vuelve peligroso. Así que no grité. Empecé a planear. Esa noche volví a casa con el ego hecho pedazos y la mente en llamas. Reviví todo, cada excusa falsa, cada mirada de reojo, cada cambio en su tono de voz. Ahora todo estaba claro. No solo su traición. El patrón. El guión. Todo el maldito acto. ¿Dormir? Ni hablar. Cuando el sol apenas asomó en el horizonte, yo ya estaba vestido y listo. Mi venganza no sería ruidosa. Sería brillante. A la mañana siguiente, Sandra salió temprano. Ni un adiós. Solo el taconeo agudo en las escaleras y la puerta principal cerrándose de golpe como un insulto final. Me quedé allí, en el silencio que dejó tras de sí. La misma casa. Las mismas paredes. Pero todo se sentía como un escenario ahora, uno en el que había estado actuando solo. Fue entonces cuando la vi. Su segundo teléfono, allí mismo en la encimera junto al frutero. Su teléfono de trabajo, como siempre decía. Aunque apenas trabajaba. Decía que era para clientes. Otra mentira que me tragué como un tonto demasiado leal para su propio bien. Pero ahora. Ahora vibraba suavemente, como si tuviera algo que confesar. No dudé. Lo tomé y marqué el único código que nunca cambiaría, la fecha de cumpleaños de su perro muerto. La traición, resulta, es tristemente predecible. La pantalla se iluminó. Y así, abrí las puertas del infierno. Mensaje tras mensaje. Hombres guardados bajo nombres falsos, Janet, Jem, consultorio médico, Jorge recursos humanos. No era un teléfono. Era un catálogo de suciedad disfrazado de agenda. Uno de los tipos escribió. Tu esposo cuando lo arrastramos, impagable, ¿segura que no quieres dejarlo? ¿Y su respuesta? Es como el papel tapiz. Fácil de ignorar, ¿verdad? Solo dejarlo pudrirse. Así me describió en uno de esos malditos mensajes. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Había fotos y videos también, pero no necesitaba abrir ninguno. Solo los subtítulos eran suficientes para enfermarme. Uno decía. Anoche lloró. Me dijo que todavía cree en nosotros. Y el remate. Ja ja ja. Muerta de la risa. Otro decía. No te preocupes. Haré que firme cualquier cosa. Es débil. Pero ¿sabes qué? Ya no me sentía débil. Hubo un tiempo en que Sandra podía reducir mi confianza a nada con solo un suspiro o una mirada. Sabía cómo hacerme sentir que no era suficiente sin alzar la voz. Pero ahora. Ahora la veía claramente, sin filtros, sin máscaras, solo su verdadera voz, su orgullo retorcido por destruirme. Y algo dentro de mí empezó a cambiar. Esto no era solo infidelidad. Era destrucción deliberada. No quería solo una aventura, quería borrarme. Así que hice lo que cualquier hombre con un poco de amor propio haría, respaldé todo. Cada archivo, cada captura de pantalla. Lo subí a la nube, guardé copias en 3 lugares diferentes. Esto no se trataba solo de reunir pruebas. Estaba construyendo mi arsenal. Para cuando Sandra volvió a casa esa noche, ya tenía todo, nombres, fechas, habitaciones de hotel, números desechables, todo memorizado como si fuera escritura sagrada.
Entró tarareando una canción pop, como si no hubiera hecho estallar nuestro matrimonio el día anterior. Pareces tenso, dijo, quitándose los tacones como si no hubiera pasado nada. ¿Al menos pensaste en mi oferta? Le regalé una sonrisa lenta. Sí, dije. He estado pensando mucho, de hecho. Sus ojos brillaron. Bien. Podemos ser modernos. Evolucionados. Como adultos. Permanecí en silencio. La observé lanzar su bolso al sofá y caminar hacia la ducha. Lo dejó abierto. Gran error. Dentro estaba el teléfono desechable, el gemelo del que yo ya había encontrado. Ella aún creía que yo no sabía nada. Pensaba que estaba roto, pasivo, predecible. No tenía idea de que ya había empezado a desmantelar su pequeño imperio. Porque esta vez, no habría lágrimas. Ni súplicas. Ni gritos dramáticos. Ella esperaba que me derrumbara. En cambio, iba a borrarla, pedazo por pedazo, tal como ella había intentado hacer conmigo. El plan tomaba forma, limpio, silencioso, afilado como una navaja. No sabía que cada risa fingida, cada beso falso en la mejilla, los estaba grabando en mi mente como una cuenta regresiva. Cada uno como el tañido de una campana fúnebre. Esto ya no era un matrimonio. Era una cacería. Pasaron 3 días. Interpreté mi papel a la perfección. El esposo despistado. Manso. Aburrido. De voz suave. Sandra se lo tragó entero. Me daba palmadas en la espalda, me llamaba cariño y desaparecía por horas. Pero yo seguía observando. Cada mirada de desprecio. Cada vistazo furtivo a su teléfono. Cada mensaje susurrado que ella creía que no escuchaba. Estudié sus movimientos. Tenía 2 amantes principales, Rodrigo y Iván. Ambos eran ratas de gimnasio musculosas, con mal genio y dinero sucio. La rabia de esteroides y el dinero fácil los mantenían inflados y descuidados. Y entonces llegó el viernes. La noche en que todo se rompió. Sandra dijo que deberíamos cenar juntos, por los viejos tiempos, añadió, con un guiño que me revolvió el estómago. Llevaba rojo. Siempre se vestía de rojo cuando quería jugar sus juegos de poder. Y yo seguí el juego. Encendí las velas. Abrí una botella de vino. Preparé filetes a la parrilla. Fingí no haber visto el mensaje que le había enviado a Iván 1 hora antes. Deséame suerte. Si firma esta noche, celebramos en tu casa. Segunda ronda. Yo era el calentamiento. El ensayo antes de que desapareciera en otra cama. Levantó su copa. Por el crecimiento, dijo, con una sonrisa que me hacía picar la piel. Y seguía revisando su teléfono como si esperara aplausos. Sacó de nuevo el sobre, el mismo acuerdo retorcido que decía que yo debía seguir siendo su esposo leal mientras ella saltaba de cama en cama sin consecuencias. Terminemos con el drama, dijo dulcemente. Ya no se trata de amor, Luis. Se trata de libertad. La mía. Te adaptarás. La miré a través de la luz parpadeante, con el pecho latiendo con fuerza. ¿Y exactamente qué obtengo yo, Sandra? Ella bebió un sorbo de vino y se encogió de hombros. Tú te quedas. Eres el estable. Eso tiene valor, ¿no? Algo dentro de mí se rompió. No con furia. Ni siquiera con dolor. Fue un chasquido silencioso, como una cuerda rompiéndose bajo el agua. Me levanté lentamente. Rodeé la mesa. Me incliné y besé la parte superior de su cabeza. Ella soltó una risita, pensando que finalmente había aceptado su correa. Entonces susurré. Tomémonos una selfie. Para los recuerdos. Parpadeó. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, tomé su teléfono de la mesa. Una selfie, dije. Solo hazme el favor. Su rostro se endureció. Luis, déjalo. Sonreí y volteé la cámara, accidentalmente pulsando el botón de inicio en el proceso. La pantalla se iluminó. Sin bloqueo. Un chat abierto. Iván.
Había enviado una foto. Sandra. En lencería. Marcada a las 2:45 de la tarde, hoy. Justo debajo, su mensaje. ¿Ese idiota de tu esposo sigue respirando? Sandra se lanzó sobre la mesa hacia mí. Pero fui más rápido. Retrocedí. Mi sonrisa había desaparecido. Estás acabada. Te dije que se acabó. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron como platos, como si finalmente se diera cuenta de que no estaba bromeando. No es lo que parece, balbuceó. Le mostré el teléfono. Ah, ¿no? ¿Entonces esa no eres tú en esta foto? ¿Quizás tienes una gemela de la que no sé nada? Agarró la botella de vino y se sirvió otra copa, como si necesitara alcohol para soportar la molestia. Mira, cálmate, dijo, como si el problema fuera yo. Iba a explicarlo todo, eventualmente. Estás siendo tan dramático. Estallé. Le escribiste al hombre que me agredió y le preguntaste si todavía respiraba. Ella se encogió de hombros. Sí, se encogió de hombros, como si la hubiera atrapado robando la última galleta. Luis, dijo con un suspiro, ya terminé de fingir. Eres débil. Necesito emoción. ¿Estos hombres? Me la dan. ¿Tú? Tú traes las compras del supermercado. Me reí una vez, corta y amargamente, como toser vidrios rotos. ¿Sabes qué veo ahora? Pregunté. ¿Qué? Nunca me amaste. Solo te encantaba tener control sobre mí. Vaciló. Por un segundo, vi cómo su máscara se agrietaba. Pero enseguida volvió a su lugar. Bien, dijo con frialdad. Sé un hombre por una vez. Lárgate. O quédate y pudre. Me da igual. No voy a cambiar. Asentí lentamente. Te vas a arrepentir. Sandra alzó su copa y la chocó en el aire. Por el arrepentimiento, dijo con una sonrisa burlona y tomó un largo sorbo. No sabía que ese sería el último momento de paz que tendría en esa casa. Eso es lo que pasa con personas como Sandra. Creen que son invencibles. Tratan a todos a su alrededor como muebles, fáciles de mover, fáciles de reemplazar, fáciles de desechar. Después de esa cena, no pude dormir. Me senté en el garaje, con la puerta entreabierta, el aire frío de la noche mordiendo mi piel, mientras revisaba sus mensajes otra vez, planes sucios, mensajes arrogantes, todo. Ya no se ocultaba. Disfrutaba arrastrarme por el lodo. Pero entonces encontré algo que me dejó helado. Un mensaje de Sofía. Su hermana. No una de esas amigas falsas que Sandra mantenía por las apariencias. No, su verdadera hermana. La que solía susurrarme en las fiestas que yo era el bueno. El mensaje estaba enterrado entre toda la basura. Decía. Sandra, te estás pasando. Mamá y papá no saben lo que estás haciendo con el dinero de la casa, ¿verdad? ¿Qué pasa si Luis se entera? Dinero de la casa. Me congelé. El año pasado, habíamos sacado un préstamo para renovar la cocina. Sandra quiso encargarse del papeleo, dijo que quería ser responsable, aprender algo. La dejé. Otro error. Esa noche, saqué los documentos de la caja fuerte del armario, papeles que no había mirado desde que nos casamos. Y ahí estaba. Claro como el agua. Había refinanciado el préstamo, falsificado mi firma y movido la mayor parte del dinero a una cuenta separada. ¿Las renovaciones? Costaron la mitad de lo que ella decía. ¿El resto? Desaparecido. Con razón no quería un divorcio. No estaba protegiendo su libertad. Estaba encubriendo un fraude. Para el amanecer, ya lo tenía todo, capturas de pantalla, estados de cuenta impresos, documentos falsificados. La tormenta se estaba formando. Y entonces hice la llamada. Sofía contestó, su voz tensa. Luis, hola. Necesito una respuesta directa, dije. Sin rodeos. ¿Sandra robó dinero de nuestro préstamo? Silencio. Una larga pausa. Luego un suspiro. Sí, dijo.
¿Por qué no me lo dijiste? Ella dijo que tú sabías. Me dijo que era idea tuya para financiar su proyecto de salón. Me reí amargamente. Le miente a todos, Sofía. No solo a mí. Lo sé, dijo en voz baja. Siempre lo ha hecho. Me dejé caer en el sofá. El peso de todo aplastándome. ¿Desde cuándo? Lleva meses desviando dinero, admitió Sofía. Parte de eso fue para un tipo en Florida. Iván, creo. Claro que era Iván. Gracias, dije. Me encargaré de esto. Ten cuidado, advirtió. Sandra es peor de lo que piensas. Siempre lo había sido. Colgué y me quedé allí, mirando la sala de estar. Estaba decorada con cosas compradas con dinero robado. Construida sobre un amor fingido. Revestida de mentiras tejidas como seda. No iba a gritar. No iba a advertirle. Iba a acabar con ella, social, legal y emocionalmente. Iba a exponer cada centímetro de podredumbre bajo su fachada. Esperé hasta el domingo. La noche sagrada de cena de Sandra con sus padres. Ese perfecto ritual suburbano que usaba para venderse como la buena hija. La niña de oro. La esposa amorosa. Llegué sin invitación. Ya estaban sentados cuando entré. Sandra se congeló como si hubiera visto un fantasma. Su padre parecía confundido. Su madre me dedicó una de esas sonrisas tensas y falsas. Oh, no sabíamos que ibas a acompañarnos, dijo Sandra, con una voz demasiado dulce para ser sincera. Dejé la carpeta sobre la mesa. Pensé que traería el postre, dije. Miró hacia abajo y vio los papeles, transferencias bancarias, capturas de pantalla, firmas. Su madre miraba con el rostro inexpresivo. Sandra, ¿qué es esto? La piel de su padre palideció. Sandra se levantó de golpe de su silla. Luis, no aquí. No hagas esto ahora. ¿Por qué no? Dije. A ti te encantan los espectáculos. Ella fue a agarrar la carpeta, pero su padre fue más rápido. La arrebató antes de que pudiera tocarla. ¿Qué demonios estoy viendo, Sandra? Preguntó su padre, con la voz temblando. Mentiras, soltó demasiado rápido. Él está torciendo todo. Solo está enfadado, él. No, interrumpí, firme. Es la verdad. La misma verdad que ha estado ocultando mientras jugaba a ser la hija perfecta. La mano de su padre temblaba mientras señalaba la página. ¿Falsificaste su firma? Sandra abrió la boca, luego la cerró. Y por primera vez, no tuvo una sola mentira lista. El viaje de regreso a casa fue completamente silencioso. Ella no dijo una palabra. Yo tampoco. El único sonido era el zumbido bajo de los neumáticos y sus respiraciones entrecortadas, como si aún tratara de armar una historia que la hiciera ver como la víctima. Iba sentada con los brazos cruzados, mirando por la ventana como una niña atrapada robando dulces. Y en cuanto estacioné, salió de un salto, azotó la puerta del coche y subió las escaleras sin esperarme. Me quedé un rato más en el auto, dejándola hervir en su propio miedo. Finalmente la había acorralado, y podía sentir el terror irradiando de ella. Pero también sabía que no había terminado. ¿Mujeres como Sandra? No caen. Traman. Y efectivamente, cuando entré, la encontré en la cocina al teléfono, susurrando con esa voz venenosa que usaba cuando estaba acorralada. Él apareció con todo. No, no sé cómo lo consiguió. Pero escucha, tienes que mantenerte bajo perfil. Podría ir tras ti también. Se giró y me vio parado allí, observándola. No pestañeé. No me moví. Solo levanté una ceja, como diciendo, adelante. Inventa otra mentira. Colgó apresurada. ¿Qué? Soltó con brusquedad. ¿Era Iván? Pregunté. ¿O Rodrigo? Es difícil llevar la cuenta estos días, ¿no? Frunció el ceño. Te advierto, Luis. No sabes con quién te estás metiendo. Di un paso hacia ella lentamente. No, Sandra.
Tú no sabes con quién te estás metiendo. Porque ahora finalmente te veo como realmente eres. Soltó una risa fría. ¿De verdad crees que te tengo miedo? No eres una amenaza. Eres ruido de fondo. Pasé de largo junto a ella, directo a la sala. Me senté y coloqué una segunda carpeta sobre la mesa de centro. Esta era más gruesa. Fotos. Capturas de pantalla. Direcciones de hoteles. Un desglose completo de su aventura con Iván, el matón de gimnasio convertido en aspirante a delincuente que alardeaba en mensajes de texto sobre partirme en dos si alguna vez me salía de la línea. La miré y dije con calma. Deberías echarle un vistazo a esto. Ella no se movió. Sandra, continué, sé que Iván tiene antecedentes. También sé que sigue en libertad condicional. Y ahora tengo suficiente para vincularlo con fraude, documentos falsificados y amenazas violentas. Su voz bajó a un susurro. No te atreverías. Si lo haría, dije. Y ya lo hice. La policía lo visitará primero. Les gusta empezar por el músculo. Su rostro palideció. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Sus manos temblaban, no de culpa, sino de miedo. Miedo a perder el control. Miedo a perder el imperio que construyó sobre mentiras. Me incliné hacia adelante. Querías atraparme en este matrimonio mientras te divertías con cada cabeza hueca capaz de levantar su propio ego en el gimnasio. Me usaste como una cuenta bancaria con patas. ¿Pero ahora? Sonreí con frialdad. Ahora, soy yo quien tiene las cartas. Justo a tiempo, llamaron a la puerta. Sandra dio un salto. Abrí con calma y me encontré con un oficial uniformado, erguido, portapapeles en mano. ¿El señor Luis Navarro? Soy yo. Nos gustaría hablar con usted sobre un informe relacionado con documentos de préstamo falsificados y un individuo actualmente en libertad condicional. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado. Por supuesto, oficial. Adelante. Sandra retrocedió hacia la esquina de la sala, con los brazos cruzados, como si las paredes se le vinieran encima. Y quizá era así, porque uno de sus novios ya estaba escondido. Y el siguiente, no tendría tanta suerte. Sandra siempre pensó que era la persona más lista en cualquier habitación. Manipuladora. Encantadora cuando le convenía. Inquebrantable cuando tenía la ventaja. Como un zorro que cree que aún puede burlar a los sabuesos, aunque ya tenga una pata en la trampa. ¿Pero sabes qué pasa con los listos? Que se vuelven perezosos. Ignoran los pequeños detalles, las grietas diminutas que terminan en deslizamientos de tierra. Los oficiales no la arrestaron esa noche. Solo vinieron a tomar una declaración. Pero verla retorcerse bajo sus preguntas sobre la firma falsificada, el dinero desaparecido, el exconvicto con el que se acostaba, fue mejor que cualquier venganza que hubiera imaginado. Yo me mantuve calmado, respetuoso, el modelo de esposo traicionado. ¿Sandra? Claro que intentó darle la vuelta a la historia. Dijo que todo era un malentendido. Afirmó que yo era el abusador emocional. Que la había manipulado durante años. Pero lo que no sabía era que ya había solicitado el divorcio, de hecho, ayer. Y lo hice con un acuerdo prenupcial que ella había olvidado por completo que existía. Al principio de nuestro matrimonio, Sandra pensó que sería romántico firmarlo. Dijo que era una prueba de que nos casábamos por amor, no por dinero. Acepté. En ese entonces, todavía le creía. Pero gracias a un viejo amigo abogado, incluimos una cláusula, muy sutil. Cualquier infidelidad comprobada anulaba sus derechos sobre los bienes. No solo eso, me devolvía todo. La casa. Los ahorros. Incluso el negocio que intentó desangrar. Después de que los policías se fueron, la senté. Sandra, dije con voz suave, casi gentil, ¿recuerdas ese acuerdo prenupcial que firmaste? Cuando aún fingías amarme. Cruzó los brazos, a la defensiva. ¿Y qué con eso? Deslicé el documento original sobre la mesa. Deberías haberlo leído con más atención.
Ella lo arrebató y hojeó rápidamente. Sus ojos al principio volaban sobre las páginas, luego más lento, y más lento aún. Y entonces lo vio. Esa cláusula. Clara. Inquebrantable. Inconfundible. No, susurró. No puedes usar esto. Me engañaste. Negué con la cabeza. No, Sandra. Tú misma te engañaste. El día que me arrastraste a ese campo e intentaste obligarme a firmar ese contrato basura, escribiste el final de tu propia historia. Sus manos temblaban. Se puso de pie, respirando con dificultad. No puedes quitarme todo, soltó. Esa casa es mía. Yo escogí los muebles. Yo elegí las encimeras. La pagaste con dinero robado, interrumpí. Y por cierto, tu nombre nunca estuvo en la escritura. Silencio. Luego se rió. No fue esa risa coqueta y calculada que solía usar cuando aún tenía encanto. Esta era amarga. Fea. Desesperada. ¿Crees que ganaste? Escupió. ¿Crees que se acabó porque sacaste una pequeña cláusula de la manga? No parpadeé. Se acabó porque me subestimaste. Su dedo tembloroso se alzó, apuntándome con furia. Eres patético, gruñó. Siempre serás patético, no importa cuánto papel me pongas en la cara. Tal vez, dije en voz baja, pero ahora duermo solo. Y duermo bastante bien. Subió las escaleras hecha una furia, azotando la puerta del dormitorio con tanta fuerza que hizo caer un cuadro de la pared. No me moví. La dejé gritar. La dejé hacer su berrinche. Ya no importaba. Porque esto no era solo un matrimonio derrumbándose. Era una estafa colapsando bajo su propio peso. Sandra había construido una vida sobre mentiras, traiciones y manipulaciones, pero nunca se molestó en revisar los cimientos. ¿Ahora? Todo lo que creía poseer se le escurría entre los dedos perfectamente cuidados como arena. Durante los días siguientes, Sandra guardó silencio. Sin insultos. Sin manipulaciones nocturnas. Sin sonrisas arrogantes. Apenas salía del dormitorio, solo se arrastraba hasta la cocina por café y desaparecía de nuevo en su amargo mutismo. Pero yo sabía bien que no debía confiarme. Sandra no se rendía. Sandra se reagruparía. Y justo cuando empecé a pensar que lo peor había pasado, la tormenta se estrelló contra la puerta de entrada. Literalmente. Estaba en el garaje, hurgando entre cajas viejas, cuando lo oí. El portazo. Ese tipo de golpe que dice, no vengo a hablar. Entré en la casa, y ahí estaba él. Iván. Todo músculos, sudor y furia. La camiseta pegada al cuerpo, tatuajes marcándose con cada movimiento. Mandíbula apretada, ojos encendidos. ¿Y detrás de él? Sandra. Observando como una reina retorcida detrás de su caballero enfurecido. ¿Te crees muy listo, no? Gruñó Iván, dando un paso más cerca. Llamaste a la policía. Me tienes mirando sobre el hombro a cada maldito segundo. No me inmuté. Antes tenía miedo, pero ya no. Tú me agrediste, dije con calma. Y tu oficial de libertad condicional ya lo sabe. Deberías estar en una celda, no en mi cocina. Él sonrió con desdén, pero había pánico en sus ojos. Sandra también le había mentido. No vas a presentar cargos, dijo rápidamente. Sandra me dijo que no lo harías. Miré más allá de él, directo a ella. Sandra miente, dije. Siempre miente. Esa dio en el blanco. La expresión arrogante de Sandra se quebró por un instante. Abrió la boca para inventar algo, pero Iván ya estaba encima otra vez. Me clavó un dedo grueso en el pecho, con fuerza. ¿Crees que unos papeles te hacen un hombre? Bufó. ¿Crees que tus carpetas me dan miedo? Miré su dedo, luego lo miré directamente a los ojos. No, dije, firme como una roca. Pero deberías saber que instalé cámaras la semana pasada. Una en esta habitación. Otra afuera. ¿Y adivina qué?
Están grabando ahora mismo. Iván se congeló. Toqué mi bolsillo donde estaba el móvil. Con solo un botón, tu oficial de libertad condicional recibirá un video fresquito de ti violando la orden de restricción que presenté ayer. Firmada, sellada y registrada. Los ojos de Sandra se agrandaron. ¿Estás mintiendo? Ah, sí. Pregunté. Si quieres, ponme a prueba. La tensión en la habitación se volvió espesa como el humo. Iván apretó los puños, los nudillos blancos. La mirada de Sandra saltaba entre nosotros, calculadora, tratando de decidir cuál de los dos todavía podría servirle. Entonces, lentamente, Iván dio un paso atrás. Estás muerto por dentro, hombre, espetó. ¿Crees que esto te hace fuerte? ¿Escondiéndote detrás de la ley? No, respondí en voz baja. Lo que me hace fuerte es no haberme rebajado a tu nivel. Tú eres una amenaza para la sociedad. Yo solo soy el recordatorio de que alguien, algún día, te detendrá. Iván se volvió hacia Sandra, con los ojos ardiendo. No valías la pena. Sandra intentó tocarle el brazo. Iván, no. Él apartó su mano de un manotazo y salió de la casa. La puerta se cerró de golpe, fuerte. Pero esta vez, se sintió definitivo. Sandra no me miró. Solo se quedó allí, con los brazos colgando a los lados. Sin arrogancia. Sin rabia. Solo, vacía. Me serví un vaso de agua y bebí despacio. Elegiste a un hombre dispuesto a romper la ley por ti, dije. Pero no a uno dispuesto a quedarse cuando el juego dejó de ser divertido. Su voz se quebró. Él dijo que me amaba. No, le dije. Amaba destruir cosas. Y tú le diste el bate. Abrió la boca, tal vez para gritar, tal vez para suplicar. No me importó. Pasé junto a ella sin decir una palabra más. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sentí paz. No silencio. No entumecimiento. Paz verdadera. Esa que se instala cuando el polvo se asienta y te das cuenta, todavía estás de pie. A la mañana siguiente, Sandra estaba sentada en la mesa de la cocina, con la mirada perdida y encorvada sobre una taza negra de café que no había tocado. Sin maquillaje. Sin joyas. Solo un hoodie 2 tallas más grande y una mujer que no había dormido en días. Era la primera vez que la veía sin su máscara. Casi sentí lástima por ella. Casi. No me miró cuando entré. Solo preguntó, con voz baja y apagada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me serví mi propio café y me apoyé contra la encimera. ¿Ahora? Dije. El divorcio se finaliza la próxima semana. La casa es mía. Las cuentas del negocio están congeladas. Y para el viernes, te entregarán una notificación formal de desalojo. Cada frase golpeaba como un martillo. Ella se estremecía. Pero ya no peleaba. Ya redirigí tu correo, añadí. Tendrás que tener tus cosas empacadas para entonces. Aún así, se quedó en silencio. Pero no era el silencio tenso de antes. Era más vacío. Final. Porque ya no quedaba nada que decir. Las mentiras. La manipulación. Los susurros que ella creía que nunca escuché. Todo se había derrumbado hasta llegar a esto. Dos desconocidos bebiendo café en una casa construida sobre la traición. No quería que terminara así, murmuró al fin. Solté una risa corta y amarga. Querías un esposo que te fuera leal mientras tú jugabas a ser reina. Tuviste tu trono. Solo que no pensaste que todo se convertiría en cenizas. Entonces me miró. Ojos rojos, no por lágrimas, sino por ese tipo de agotamiento que llega cuando una vida entera construida sobre mentiras finalmente se derrumba. ¿Crees que ahora eres mejor que yo? Preguntó. Le sostuve la mirada. No. Lo sé. Porque cuando me hirieron, no herí de vuelta. Cuando me traicionaron, no traicioné. Y cuando tuviste todas las oportunidades para arreglar esto, elegiste tu ego, una y otra maldita vez.
Sus labios se entreabrieron, quizá para escupir algo hiriente. Pero no salió nada. El veneno se había ido. Cualquier fuego que pensara que tenía, se había consumido por completo. Me di la vuelta y me dirigí hacia el pasillo. A mitad de camino, me detuve y miré hacia atrás. ¿Quieres un consejo? No respondió. Pero tampoco apartó la vista. La próxima vez que alguien te ame lo suficiente como para sacrificarse por ti, no uses ese amor para construir una mentira. Porque incluso el hombre más callado, eventualmente, aprende a quemar puentes, con una sonrisa. Eso fue lo último que le dije. Sandra se fue 2 días después. Sin despedirse. Sin dejar una nota. Solo un armario vacío y una botella de perfume medio usada, como un fantasma que aún no se da cuenta de que está muerto. Recorrí la casa, habitación por habitación. Abrí todas las ventanas. Dejé que el aire circulara. Dejé que el pasado escapara como el humo de un incendio que finalmente se había extinguido. Y por primera vez en años, no estaba conteniendo la respiración. La gente me pregunta qué aprendí de todo esto. Es simple. Nunca confundas el silencio con debilidad. Nunca confundas el amor con permiso. Y lo más importante, si alguien te muestra quién es realmente, no esperes a que cambie. Créelo. Y vete. Porque hombres como yo, no nos quedamos rotos. Nos reconstruimos. Más fuertes. Más inteligentes. Y mucho más peligrosos que aquellos que sonrieron mientras intentaban destruirnos.